Muy bien, pues vamos a comenzar esta, este estudio de la escritura. Vamos a estudiar la quinta sección, la quinta parasha. Ya vamos en la número 5. Y es curioso porque no sé si a ustedes les pasa, pero llega un momento donde todo se acelera, ¿no? Hay ocasiones donde parecía vamos iniciando y hay secciones donde vamos bien y de repente todo se acelera. Y cuando menos acordamos, ya vamos para el final. Y si no le agarramos como que el hilo, se nos fue el avión. Miren. Ya llevamos 2 ciclos, 3 ciclos que hemos estudiado las porciones del Antiguo Testamento y hemos armonizado con el Nuevo Testamento y con los profetas, así como lo hacía Jesús, Yeshua, nuestro maestro. En sus tiempos dice que él estudiaba la Torá y los profetas. Entonces ya llevamos tiempo haciéndolo, pero en este ciclo hemos, nos hemos introducido a un estudio un poquito más profundo, en un estudio que habla sobre nuestra identidad, sobre lo que nosotros somos. Y hemos hablado de esto desde que empezamos con Génesis 1.1, empezamos entendiendo cómo es de que fuimos creados, ¿verdad, hermano? Y la forma en que la creación de nosotros tiene un resultado o una manera. ¿Sí vamos? Y nos vamos viendo cómo es que nos da nuestra identidad, nuestra personalidad, llena de nuestras emociones, de todo, nos lo da Él. Y conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta que eso es algo que también está en Él, que es lo que nos hace también parecidos a Él, lo que sentimos, ¿verdad? El cómo percibimos. Y, y vamos encontrándonos eso, pero también nos empieza a enseñar que hay cosas buenas y cosas malas, cosas que nos hacen mejores y cosas que nos estancan, que no cumplen ese propósito de eternidad. Sin embargo, no nos dice desháganse de eso, sino aprendan a vivir con eso, pero llevarlo todo a control. Ya yo pienso, ¿no? Eh, en esas disertaciones donde uno intenta encontrar la verdad. Si Dios es tan poderoso y Satanás es su enemigo, ¿por qué no lo ha destruido? Y dices, bueno, es que Dios es bueno, entonces si es bueno, no es todopoderoso, porque no lo puede destruir, porque es bueno. O si es todopoderoso, entonces ¿por qué no lo ha destruido? Entramos en un debate, ¿no? En un estado donde, pues bueno, como que eso no se resuelve. Pero ahora que empezamos a estudiar la escritura, nos empezamos a dar cuenta que aún eso no lo piensa destruir. ¿Por qué? Porque es parte de todo lo que Él ha creado. Él creó la luz y también las tinieblas. Él hizo todo. Dice que Él hace la enfermedad, pero también la sanidad. Dice, soy el que hago la herida, yo soy el que la curo. Él es el que hace la guerra y Él es el que hace la paz. O sea, nos está enseñando que todo va en un balance. Es el que da la vida, pero también trae la muerte. Él da todo en balance. Entonces ya nos vamos dando cuenta que las situaciones que nosotros pensamos que son malas de nosotros, resulta que no son malas, sino son parte de nosotros. Y tenemos que aprender a llevarlas a balance. Y hablamos en esta ocasión eh, según una propuesta, un postulado que hace Rabino Gabriel, se me fue el nombre, el apellido, Benayón, sobre las 20 emociones. Regularmente se precisan 6, 5, 6 o 7, dependiendo de usted que vea. Si ve películas de Disney son 5, si ve psicólogos son 6, y si ve a otros van a decir son 7, ¿no? Emociones principales. El rabino Gabriel Benayón expone 20, porque habla de diferentes sentires que tenemos y diferente intensidad de luz, por decirlo de un modo. Hablábamos que la vergüenza es la más baja, es la que más se acerca a la muerte. Y efectivamente, cuando alguien siente vergüenza, ¿qué dice? Ay, trágame tierra. Ay, me quisiera morir, ¿no? Es porque es una de las más cercanas a eso. Entonces encontramos ahí diferentes que expone este rabino. Pero parte del estudio, que ya hemos comentado anteriormente, es llegando a esta etapa, esta parte de la escritura, nos vamos encontrando una relación matrimonial muy interesante entre Abraham y Sara.
una relación que en otros años hemos platicado cómo es que se da. Hemos hablado de un Abraham que es un hombre que se tuvo que hacer caminar con Dios, que no fue un hombre de fe desde el principio, sino que como fue Dios haciéndolo madurar, fue enseñándole a ser un hombre de fe. Y también nos encontramos como es de que no hay un del todo una conexión con su esposa Sara. Encontramos esa parte cómo está, eh, cómo falta más conexión, mayor cercanía en ambos, sino se maneja esa parte, vemos la frustración de Sara y empezamos a ver ciertas situaciones en el carácter de ambos. En la sección pasada, si tuvieron oportunidad de ver los videos anteriores, analizamos esa parte, analizamos los arranques de Sara, cómo llega inclusive a cometer asesinato, ¿verdad? Que Agar haga un aborto de uno de los hijos de Abraham. Llega a ser muy intenso la situación que se vive en familia. Entonces, pasa todo esto y se llega a cumplir la promesa que platicamos la semana pasada, la promesa, y tenemos a un Isaac, pero concluye en una disyuntiva donde vemos a Abraham no mirando el presente desde el pasado, desde qué va a ser mi vida sin hijo, sino mirando desde el futuro, sabiendo que Dios es poderoso para levantarlo de los muertos. ¿Dónde estamos mirando? Pero no es el mismo caso con Sara. Yo quiero aquí invitarles a que reflexionemos. Todos estamos en una posición donde tenemos que compartir parte de lo que Dios nos da. Y tenemos que tener la capacidad, habilidad o tener el sentido necesario para que esto que compartimos sea lo suficientemente adecuado para que dé la esperanza, para que podamos llevar la vida, la luz, la sal que nosotros mismos somos. No sé si me explico. Quizás ahí Abraham no tenía esa manera de poderse conectar con Sara, de manera que pudiera compartir la misma esperanza y luz que había en él, dejando a Sara en algún momento ahogada. O quizás Sara tenía un carácter difícil, un carácter fuerte, por decir, o más bien un carácter débil y emociones muy fuertes. No sé, no sabemos. Ustedes, hermanitas, hermanitos con más experiencia, los hermanitos seguro no van a decir nada, ¿verdad? Porque tienen experiencia, ya saben que mejor uno se calla. Pero podemos encontrarnos esto, una situación complicada. Y entonces pasa que vemos a Abraham allá recibiendo una promesa por parte de Dios en el monte Moriah, pero tenemos a una Sara que no está enterada, porque sale Abraham sin enterarle a ella. Ella se entera que Abraham va a matar, asesinar a su hijo y sale corriendo tras de Abraham. Se entera días después, no se entera inmediatamente, se tarda en enterar. Cuando por fin logran encontrarse, cuando logra encontrarse Sara con Abraham, Abraham viene de regreso. A la mitad del camino, Abraham vivía en un lugar en Filistea, fue a Moriah, y la mitad del camino es Hebrón. Y es donde nos dice la escritura en esta parashá que inicia ahí, que nos dice dónde estaba Sara, en Hebrón. Qué curioso, fue donde se encontraron y donde al final hubo una situación delicada. Una discusión de matrimonio como tenemos la experiencia que pasa. Es que no me dices. Es que, ¿por qué me guardas ese secreto? También es mi hijo, ¿no? Y ya sabemos qué tan difícil, traumático, tan hostil puede llegar a ser esto, ¿no? Al final encontramos que el padre Abraham y Sara, su esposa, terminan separados. No se divorcian, claro que no, pero llega un momento donde ya no pueden estar juntos. Y entonces Abraham regresa al lugar donde él vivía, que es Beersheba,
allá en la tierra de los filisteos, cerca de la tierra de los filisteos, y Sara se queda en Hebrón. La distancia es como 40 kilómetros, o sea, sí se separaron. Sí, se separaron. No es como aquí de que se fue a vivir a tal colonia, ¿no? Pues aquí una agarra la come, en 30 minutos está. No. Literalmente se fue en otra ciudad se quedó. Y es aquí donde quiero empezar a tomar el estudio de la escritura, la Parashá, Parashá 5, que es Génesis capítulo 23. Vamos a leer a partir del capítulo 23 hasta el 25, 18. Hayei Sará, la vida de Sara. Y así se llama la Parashá, Hayei Sará, la vida de Sara. Génesis capítulo 23, verso 1, es donde vamos a empezar, y concluye la sección en el capítulo 25, verso 18. Esa es la sección de esta semana que vamos a estudiar. Y empieza diciendo el capítulo 23, Sara vivió 127 años. ¿Cómo dice su Biblia? Fue la vida de Sara como 27 años. 127 años. 127. Fue la vida de Sara. La vida de Sara. Hayei Sará. Y es aquí donde vamos a empezar. Porque esta parasha nos empieza a hablar de un momento importante diciendo la vida de Sara, pero su muerte. Dos momentos importantes. Esta parasha también nos va a hablar de la muerte de Abraham. Termina precisamente con la muerte de Abraham. También nos va a hablar el momento donde viene a integrarse a la familia alguien nuevo, ¿no? La nuera, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se llama la nuera? Rebeca, ¿verdad? Viene la nuera. Pero también nos damos cuenta en detalles que Isaac no estaba cuando murió su mamá. Es más, ni siquiera estuvo cerca cuando eso pasó. Y muy probablemente ni siquiera estuvo cuando le enterraron. O quizás llegó ya después. No lo sabemos, pero el momento preciso donde ella murió no estaba. Ella no estaba junto a su amado hijo. Ahí tenemos un detalle muy interesante. Vemos cómo es de que él está triste, muy quebrantado por la ausencia de su madre. Pero también vemos cómo es un hombre que tiene una costumbre de buscar a Dios. Pero nos enseñará esta parasha que él lo buscaba al atardecer. No en la mañana como otros, sino él lo buscaba al atardecer. No me dicen, no, es que para encontrar a Dios hay que madrugar. No necesariamente, porque Isaac lo buscaba por la tarde. Tenía su relación con Dios por la tarde. Entonces ahí tenemos un detalle muy interesante, ¿verdad? De que hay libertad. Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde, puede ser en la noche, como Jacob, que vamos a ver más adelante. Que él tuvo un encuentro con Dios por la noche, cuando estaba precisamente durmiendo ya. Entonces, ahí vamos a encontrar que no hay una estructura, sino que con Dios hay libertad, en especial cuando hablamos de una relación. Yo no tengo una relación estructural con mi esposa donde ella me tiene que buscar de tal a tal hora. No es así, sino pues, a la hora que se ocupa, pues nos tenemos que buscar. Buscarnos las caras cuando se tiene que hacer, ¿no? Y también esquivarnos cuando nos tenemos que morder o cosas así. Ya saben eso del matrimonio. Y entonces encontramos esto, pero también encontramos lecciones importantes. Y me gustaría que empezáramos a hablar un poquito, que es lo que quiero compartirles, es con relación a emociones. Emociones negativas. Hablamos de emociones positivas anteriormente, pero aquí quiero que hablemos de emociones negativas. Y esas emociones negativas van a ver reflejo, se van a reflejar en nuestra salud física. Las emociones negativas repercuten
en nuestra salud física. Y en las escrituras podemos encontrar esto. Podemos ver esta parte de cómo es de que las emociones negativas van a tener un resultado reflejado en nosotros mismos. Ya anteriormente lo habíamos en algún momento compartido, pero es necesario en esta ocasión. Vamos a empezar a estudiarlo un poquito más profundo. Vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque si bien hay situaciones, consecuencias en nuestro cuerpo porque abusamos, no cuidamos, también hay otras que son resultado de una mala administración de nuestra alma, de nuestro ser. Y hay que corregir, ¿verdad? Nos va a dar la oportunidad del Padre en esta ocasión de poder conocer, identificar y llevar a hacer correcciones. Aún para nosotros, padres y futuros padres, poder analizar cuáles son los momentos más importantes para generar una vida sana, balanceada en nuestros hijos. Y si no es así, poder corregir y saber desde dónde se tiene que empezar a hacer la corrección. ¿Ok? Esto de... si empieza a sonar un ratito como a clínica del alma, por favor, ténganme paciencia. No es mi intención. Entonces, las situaciones negativas, emociones negativas, van a generar daños a la salud. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción, como lo hemos platicado. Esa emoción va a lastimar o se va a ver reflejado. ¿Dónde cree? En los riñones. ¿Cómo? Claro que sí. Las personas que tienen o sufren mucho de miedo van a tener padecimientos en los riñones. Como curioso, encontramos en Jeremías capítulo 20, verso 12, esta conexión, donde está hablando del miedo que siente, pero en el hebreo habla diciendo riñones. En nuestras Biblias quizás mencione corazón, pero en el hebreo habla de riñones. Esto es muy interesante, vamos a verlo. Jeremías capítulo 20, verso 12. Esta sección le pusieron como título La queja de Jeremías, ¿no? Está hablando de ese temor, de ese miedo que tiene. Dice, tú, Señor Todopoderoso, que examinas al justo, que sondeas el corazón y la mente, hazme ver tu venganza sobre ellos, pues en ti he encomendado mi causa. Tu venganza sobre de ellos, porque en ti estoy encomendando mi causa. Él sí dice riñones y corazón. Qué curioso. ¿Cómo lo dice? ¿Me puedes compartir? Oh, Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los riñones y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Ya, el miedo es esa emoción. Cuando empezamos a dejar que domine nuestra vida, que empiece a predominar, que empiece a inclinarnos, va a afectar nuestro cuerpo, nuestro físico, y se va a ver reflejado en los riñones, en enfermedades de los riñones. Qué curioso, ¿no? Porque justamente en los riñones es un aparato de filtro que ayuda a filtrar la sangre, exactamente, esa es la función de los riñones. Hermanito, según la escritura dice que el alma, el nefesh, está en la sangre. Entonces,
el nefesh está conectado en todo el cuerpo. Y lo que ayuda a filtrar la sangre son los riñones. Cuando tenemos miedo, nuestra mente empieza a sobretrabajar cosas que no son así en esas proporciones. Exageramos situaciones y a veces vemos afectada nuestra esperanza, nuestra fe, por causa del miedo. Hemos visto en ocasiones cómo el miedo dominaba al pueblo. Cuando salió un tipejo altote feo llamado Goliat, agarra y todo el pueblo, siendo israelitas, el pueblo de Dios, le tiene miedo. Y hablan tonterías cuando es uno solamente. Pero ¿quién le puede hacer frente? Y tiene que venir un siervo de Dios llamado David, que lo pintan como un chiquito. No era un chiquito. La escritura dice que Saúl, todos le quedaban a la altura del hombro. O sea, el tipo le sacaba una cabeza a todos, estaba grande, Saúl. Y David estaba de la altura de Saúl. Entonces, pues por lo menos ese tipo medía un 80, así que de chamaquito no era, ¿no? Estaba altito el chavo, ¿no? Se alcanzaba el timbre. Digo, pues es que está alto, ¿no? A él le decimos, oye, cámbiate el foco. ¿Ya que andas a esa altura? No. Pues él estaba grande y él pudo salir y enfrentar. Pero los otros estuvieron ahogados en miedo. Y es que es lo que nos pasa. El miedo empieza a engañar lo que vemos, lo que percibimos. Lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero lo empieza a afectar. Y entonces todo eso intenta ser filtrado porque contamina nuestro nefesh, nuestra alma. Y el alma va en la sangre. Y al estar contaminada, pasa por los riñones y los empieza a lastimar. Y entonces ese estrés que llevamos en el alma, que es el miedo, lo empezamos a ver reflejado en nuestro cuerpo, en nuestros riñones. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, si es una persona que es muy miedosa y está sometida, dominada por el miedo, ¿cómo va a terminar? ¿Verdad? Pues dializada quizás. Pero hermano, esto no quiere decir que una falla de los riñones sea solo por el miedo. También si no toma agua y se la pasa tomando Pepsi, pues va a tronarle el riñón, ¿no? Estamos hablando de que si uno dice, bueno, es que yo tomo agua, yo me cuido, pero tengo el problema en los riñones, es porque lo estás haciendo o tienes miedo, estás sufriendo de miedo y necesitas libertad en esa área. ¿Sí vamos? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque de algo murió Sara, no sabemos de qué, pero murió joven, 127 años, estaba chava. Comparado a lo que había vivido, los años que vivió Abraham. O sea, debieron de haber vivido casi juntos. Ella era 10 años más joven que él, debió haber vivido quizás, o haber muerto después de él. Pero murió mucho antes. O sea, de algo murió. ¿De qué murió? ¿Es una enfermedad renal por el miedo? Porque es natural sentir miedo. Quizás ella sintió miedo cuando se dio cuenta de que iba a morir su hijo, que lo iban a asesinar a su hijo. ¿Sí vamos? ¿Nos podría dar miedo? ¿Podríamos sufrir del miedo? Claro. ¿Pero deberíamos dejar que el miedo domine? No, ¿verdad? Voy a intentar ir... Si el miedo es de esa cantidad de volumen, como por ejemplo, darse cuenta de que van a asesinar a un hijo. Al único hijo. El único, sobre todo. Yo pienso que ella, si no se murió en ese momento del mismo miedo, ¿De la impresión? de la impresión o del mismo miedo, fue porque Dios no quiso.
Dios no lo permitió, pero pienso que ella ha de haber sufrido terriblemente por saberlo. Es algo muy curioso, porque bueno, y si antes no se hizo diabética, vamos a ver. Vamos a seguir viendo estas emociones, Eso con qué nos todavía, van conectando, con qué parte del cuerpo van conectando. eso todavía no lo sabemos por el hecho de que la Biblia no lo menciona, pero sí, en ese tiempo estamos pasando por una cosa tan terrible como eso, pienso yo que sí lo estaba o que estuvo próxima. Ahorita vamos a ver. Igual y si logramos hacer un diagnóstico de la muerte de, la autopsia de la muerte de Sara, no sé. Lo siguiente, la desesperanza. La desesperanza, esa lastima o ataca los pulmones. ¿La ansiedad es lo mismo? ¿O es diferente? Es diferente. La desesperanza lastima, ataca a los pulmones. Curiosamente, los pulmones es el conducto de la vida, porque es lo que entra el aire, separa el oxígeno en los pulmones y la sangre es donde recibe el oxígeno. Después de traer el dióxido de carbono, lo arroja en los pulmones, los expulsa y el oxígeno limpio entra al torrente sanguíneo. Entonces es el canal, el conducto de la vida, el conducto del Ruach, del espíritu. Porque así les dijo cuando iba a ver lo del arca, les dice, y van a entrar en el arca todo aquel animal que tenga aliento de vida, Ruach. Aliento. ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando nace un bebé? Hablando del tema hace un rato. Respira, Aspirar, ¿verdad? aspira el aire, el oxígeno. Entra y empieza a chillar. Es la vida. ¿Sí vamos? Amén. Es muy importante. Si tú quitas tu aliento, dice el salmista, nos morimos. Pues claro, sin aire se acaba la vida. ¿Por qué los bebés pueden nacer o tener esos partos en el agua? ¿No se van a ahogar? No, porque no respiran. ¿No respira? Líquido, líquido, no sé. De líquido a líquido. No hay. Pero cuando lo saca, es cuando entra el aire, cuando empieza la vida allí. Por eso hay dos momentos en la escritura, cuando son concebidos y cuando son dados a luz. La escritura lo marca como dos momentos. Son concebidos, ya fueron concebidos, pero todavía no han sido dados a luz. ¿Sí vamos? Y no hay espíritu en ellos hasta que sean dados a luz. Qué curioso, ¿no? Apenas voy en 2 de varios y es la 1:1. Me voy a apurar. La crítica va o afecta el intestino grueso. La inferioridad, el intestino delgado. Espérame. Pero la crítica es como que. Cuando damos lugar a la crítica, especialmente recibida, Cuando damos oídos. Cuando... ¿sí? Que nos afecte la crítica. Nos afecta el intestino grueso y el sentido o el complejo de inferioridad nos afecta el intestino delgado. ¿Han escuchado de la colitis nerviosa? ¿Por qué cree que se da? Sí, ¿Y la que dice? Y la inferioridad, el sentido de inferioridad, afecta el intestino delgado. Encontramos en la vida de Sara que ella fue criticada por no tener hijos.
que ella se sintió menos mujer por no poder dar a luz. Quizás sufría de colitis esta Sara. La ira y el enojo, esas afectan directamente al hígado y a la vesícula biliar. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Es que es bien enojón, va a andar malo del ácido, ¿no? Se le va a hacer un hoyo en la panza, ¿no? En la vesícula. La ira y el enojo afectan el hígado y la vesícula biliar. Eso ya estaba bien sabido, ¿no? Y es que dice, es bien bilioso, ¿no? Y es que ahí lo afecta. Pero diferente la amargura, puede ser los huesos, pero se ve reflejado en la química que genera el hígado y la vesícula biliar. En la química. ¿Y cuál es, qué parte del cuerpo, o más bien, en qué parte del cuerpo se utiliza la química? O sea, independientemente del hígado y la vesícula. La química del cuerpo, importante, se genera en dos partes. En el hígado, que es nuestro primer laboratorio, y el segundo, la tiroides. Son las dos partes más importantes en la química. La que ahorita estamos analizando es la que produce el hígado, porque lo vamos a ver reflejado inclusive en la alimentación. Cuando una persona se vuelve diabética, ¿qué es lo que empieza a dañar? Empieza por el hígado. ¿Y cuál es la primera etapa? El hígado graso, ¿verdad? De ahí empieza. Y afecta la química. Afectando la química, de ahí se van a desprender diferentes daños. ¿Qué es lo primero que tenemos que empezar a controlar si alguien empieza a ser diabético? El azúcar. Y empieza a hacer el tratamiento amargo. La amargura afecta la química del hígado, la vesícula biliar, son las que son afectadas por la amargura. Y entonces empezamos a verlos muy enfermizos con relación a esa parte. Diferente al tema de la tiroides, que esa no la traigo aquí. No anoté la tiroides, qué pena. Me voy a ir continuo. El resentimiento o el odio afecta la estructura de los huesos. Dado que los huesos es el vínculo estructural del cuerpo, y Pablo inclusive nos dice que el amor es el vínculo perfecto, el resentimiento y el odio es lo contrario al amor. El resentimiento y el odio afecta la estructura de los huesos, que es el vínculo estructural del cuerpo. O sea, podemos estar muy fuertes, pero sin huesos. Mucho músculo sin hueso. Pero yo conocí gente que no se veían ñenguillos, flacos, pero mañosos para cargar. ¿Pero por qué? ¿Dónde estaba la fuerza? En los huesos. Porque sabían hacer la palanca y lo que soporta la fuerza o el impacto no son los músculos, es el hueso. Cuando uno corre, ¿de qué se enferma después de estar corriendo? De los huesos, de las rodillas, no de los músculos de la rodilla. ¿Sí me explico? Sí. ¿Quién da esa estructura? Los huesos. Entonces, el resentimiento y el odio afecta a esa parte, dado que los huesos es el vínculo. Es el vínculo estructural que une todo el cuerpo.
que le da esa fortaleza. Y es donde Pablo dice entonces que sea el amor, eso que da fuerza. Nosotros, a ver, échamelo, y uno lo traba, ¿no? Para que cuando está pesado uno lo traba y uno lo está cargando, a veces lo traba, ¿no? ¿Por qué? Porque es el hueso. Dicen, van a dar un golpe en las artes marciales. ¿Cómo se da el golpe? De manera que el golpe se quede y el golpe realmente lo reciba el hueso, ¿no? Se vaya directo sobre el hueso. Dalo recto. ¿Para qué? Para que se vaya así. Cuando dispara un arma, apóyala ¿dónde? Para que el retroceso quede ¿dónde? O sea, la estructura, la fortaleza está en el hueso. Por eso dice, entonces que eso sea el vínculo que nos une, el amor. La parte más fuerte, el amor. Nos sostiene, nos mantiene de pie, el amor. Pero cuando viene el resentimiento y el odio, va a tener como resultado dañar la estructura del cuerpo. Y entonces baja la densidad ósea. ¿Sí? Empezamos a ver en algunas ocasiones. Pero si sí está tomando vitaminas, ¿y eso por qué se está descalcificando? Si siempre se cuidó. Sí, pero la persona es resentida hasta la pared de enfrente. Y escúchalas hablar. Y te recuerdan lo que le hizo el amigo del kinder de hace 50 y tantos años. Oye, ¿qué onda? Y ahora el COVID no les hace nada, ¿no? Dices, todavía se acuerdan, da un post-COVID, se siguen acordando de todas esas cosas. Personas con mucho resentimiento, con mucho odio. Tú las ves y lo primero, ¡ay, que se muera! ¿Y qué les pasa? Porque lo guardan así. Hay una parte, la última que quiero compartirles, es cuando uno tiene la pérdida de propósito o la pérdida de la identidad eterna. La pérdida de propósito o la pérdida de la identidad eterna. Estas afectan el corazón. Es la pérdida de propósito o la pérdida de identidad eterna. Afectan el corazón. Y curiosamente el corazón es uno de los órganos que es el de los más balanceados que hay. Porque se divide principalmente en dos partes. Una que tiene sangre limpia y otra que tiene la sangre sucia. El corazón está en plenitud, en shalom, en balance. Pero cuando pierde su propósito, cuando empezamos a perder el propósito, el primero que se va a ver afectado va a ser el corazón. Nos va a afectar el corazón. Y entonces empezamos con, es que, ¿qué cree? Está desarrollando esto, o tiene aquello, o un ventrículo ya no le está funcionando bien, o tiene esto, ¿no? Y empieza a dañar el corazón. ¿No les ha pasado que cuando de repente se siente que ya no hay más por hacer, empieza a sentir el dolor en el pecho, pero no solamente en el corazón, sino en el pecho completo? Viene la desesperanza, la frustración, se pierde el propósito y empieza. ¿Te está dando un infarto? No, no es un infarto, simplemente siento la presión en el pecho, porque están colapsando los pulmones, donde la desesperanza ataca los pulmones y el corazón, cuando se pierde el propósito, cuando se pierde esa identidad de lo eterno. Y lo siente uno aquí en el pecho. Sí, vemos qué curioso, ¿verdad? Pero las emociones están allí metidas. Otra de las cosas que afecta a esta parte del perder el propósito o la identidad eterna
es el área reproductiva. Porque Dios, la bendición que nos da es para que nosotros podamos dar a luz a alguien de nuestra propia especie, alguien como nosotros. Pero cuando nosotros perdemos el propósito y la identidad, ya no somos nada. Y entonces no podemos reproducirnos. Porque todo es según su especie. Y si ya no tienes especie, si ya no tienes identidad, ¿sí me explico? ¡Wow! ¡Qué locura! Hermanitos, ¿usted cree que Sara pudo haber sentido desesperanza cuando se enteró? Sí. ¿Ira, enojo? Pienso que de todo. ¿Amargura? ¿Resentimiento, odio? Lotería. Ganó la lotería. ¿Pudo haber sentido que perdía su propósito en la vida? Así es. Entonces, ¿de qué les gusta que murió? Problemas en el hígado, de los riñones. Colapsó. De un infarto. Su corazón se cansó, quizás. Sus huesos ya no la pudieron sostener. Pues pienso que con una prueba tan fuerte y tan gigantesca como la que ella pasó, pienso que de todo hubo en su corazón, en su mente, en todo. Tanto el área de su alma como es la mente y todo eso, el corazón, todo. Pero De ojo, todo pasó. eso fue la gota que derramó el vaso. La verdadera Sara la conocemos así, desde antes. Encontramos a Sara, que es una mujer resentida, que le guarda odio a Abraham, desde el capítulo 16. Sí. Ya vemos a una Sara así. Fue parte del principio, porque si se hubiera vinculado con su esposa de ahorrado todo, desde el principio cuando nos mencionaba que tuviéramos cuidado con qué tipo de persona nos vinculábamos. Y en La vez de vinculación. vincularse con su esposo, no, porque todo el tiempo, no, el propósito que Dios tenía para él, no lo pudo ver. La pérdida del propósito o de su identidad como eternidad quizás no permitió que ella pudiera tener hijos. Por eso era estéril. ¿Sí me explico? Porque se sabía ya desde hace mucho tiempo que era una mujer estéril. Ella quizás no Sara era tenía, la esposa, Sara fue la esposa de su hermano, ¿no? Quemado en el horno. probablemente. Probablemente. Redimió a su cuñada. Ujú. Se supone, dicen pues por ahí, Podría ser, sí. que por eso ya saben que no había tenido hijos. Que no tenía hijos, es correcto. Ah, no, porque... Sí, no tenía hijos Ah, ella. sí. Ella no tenía hijos. Y ahí es donde podríamos ver que quizás su identidad no estaba. Encontramos que cuando están hablando, ella no considera ser la madre del hijo de la promesa. Así le da a su sierva Agar, porque ella tiene problemas de identidad. Cuando tiene inseguridad también, sentido de inferioridad. O sea, tenía colitis esa mujer. Más adelante encontramos que cuando le dice, vas a tener un hijo, se ríe. ¿Cómo va a ser que yo pueda? O sea, sigue sin entender que ella va a ser la mamá de Isaac. Y mantiene ese pensar. Sí, vamos, o sea, esas características de las que hablamos, estas emociones negativas son algo que están en Sara, no solo en este momento tan difícil, sino ya vienen desde antes. ¿Desde cuándo lo debemos de ver entonces? Yo pienso que esto existía desde que se unió a Abraham, porque en la palabra de Dios no se ve que entre ella y Abraham haya habido una intimidad emocional con su esposo,
Sí, no están O vinculados, su como dice el esposo con teacher. ella, ni él con ella, ni ella con él. No, porque qué tóxica le dice a Agar. Le dice a su esposo, ándale, vete con Agar. Y entonces, si ella no tenía, digamos, si una mujer no tiene la confianza suficiente para el hombre que está en su vida, o el hombre sabiendo que su mujer está en su vida de él, ¿por qué no tratar de hablar con ella y de decirle, somos una pareja, somos uno, éramos dos, pero ya no somos dos, somos uno? No están vinculados. Es una situación donde lo podemos ver. Por eso al final simplemente terminan separados. No terminan muriendo el viejito junto a su viejita. No, sino terminan separados porque no están vinculados. El asunto es de que desde cuándo empieza esta situación con las emociones negativas. Pues, antes del matrimonio, mucho antes del matrimonio. La edad donde se da esto, que es el momento o el acontecimiento definitorio, se da entre los 0 y los 12 años de edad, que es el momento donde se está desarrollando el subconsciente de cada persona. Por eso la escritura nos insiste mucho que cuidemos a nuestros niños en ese periodo de tiempo porque se está desarrollando el subconsciente. Quiere decir que todas estas emociones negativas pueden tener el colapso definitorio allí. Usted analice. Todas las personas que han recibido traumas, desde abusos de cualquier tipo, ¿en qué periodo es donde quedan traumados? Entre los 0 y los 12 años, porque es cuando se está desarrollando el subconsciente. Entonces, si desde ese periodo ellos ya generaron ya se fortalecieron en la amargura, ¿cómo va a ser el resto de su vida? Si son iracundos, ¿cómo va a ser el resto de su vida? ¿Sí me explico? Por eso Dios dice, cuidado con ese periodo de tiempo. Lo vemos cuando Sara le dice, ¿sabes qué? Llévate a ese niño, porque ese niño no va a ser heredero con mi hijo. Y lo echa porque el niño le está metiendo 3 cosas que son negativas. Lo primero es la violencia. Lo segundo, la idolatría. Y lo tercero, la sexualidad. Son 3 temas que nuestros hijos debemos de cuidar en ese periodo de tiempo. ¿Sí me explico? Porque si no los cuidamos, esa parte subconsciente se va a desarrollar así dañada. Y entonces vamos a tener una Sara que con 90 años, con 100 años, con 120 años, sigue en la amargura. Y lo vemos a los 65 años, lo vemos a los 70 años, vemos a una Sara todavía en amargura, a los 80. ¿Por qué? Porque fue desde pequeños donde se da. Cuando empezamos a trabajar para que esto cambie, para que se dé la PNL, que actualmente así le llaman, programación neurolingüística, así le pusieron. Y es un término válido, ¿no? Científicamente válido. Pero cuando se empieza a hacer esto, uno empieza a mirar ese periodo de tiempo para poder encontrar dónde estuvo el error en ese periodo de tiempo. Y si logramos reprogramar ese periodo de tiempo, entonces el resultado va a ser bueno. Por eso es que encontramos que cuando uno va a ciertas terapias o ciertas situaciones, a ciertas consultas, ciertas ministraciones, clínicas del alma, se intenta mirar hacia atrás, ¿verdad? Para generar el tiempo y la conciencia y hacer el cambio en la persona. ¿Cuántas veces, bueno, yo he sido testigo, no sé usted, pero yo hablo por mí, yo he sido testigo de muchas ocasiones donde las personas inclusive se oraba por ellos, se tiraban, se revolcaban en el piso y eso les duraba 1 semana, 2 semanas y después volvían a lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca se llegó a atender el origen del problema.
que fue en un periodo cuando él tenía entre 0 y 12 años. Y debimos de haber llegado a ese momento para generar la restauración desde allí. Pero pues no se logra en un ratito. No, es un periodo de trabajo. Es un periodo muy largo de trabajo. Sí vamos juntos. Entonces, ¿de qué murió Sara? ¿Quién sabe? Pero podemos encontrar esto mismo más adelante. Encontramos a Rebeca con la misma situación. Una mujer que no entiende su lugar en la tierra, su propósito. ¿Y qué tiene? ¿Qué es? Es estéril. ¿Verdad? ¿Y cómo vemos que es? Iracunda, enojona. ¿Cómo va y le reclama a Isaac? ¿Sí vamos? Encontramos eso. Encontramos la amargura. Encontramos el resentimiento. Pues ya, haz algo. Para que yo pueda tener hijos. Enojada. Y total, cuando el Eterno le da y le da los 2 hijos, ¿qué es lo primero que dice? Quítame la vida, ya no puedo con estos. ¿Sí vemos cómo hay amargura? ¿Sí vemos cómo hay odio? Resentimiento en Rebeca. Raquel también, ¿no? Raquel otra tanta. Igual. Pero todavía no llegamos a esa parasha. En esta parasha no estamos viendo a Sara y a Rebeca. O sea, Rebeca. Uy, qué combinación. O sea, la regamos. Los nombres. ¿Sí encontramos esa parte? ¿Cómo se da? Y entonces necesitamos empezar a analizar dónde está nuestra identidad conectada en la eternidad y cuál es nuestro propósito. Y entonces cuando empezamos a entender eso, va a venir la sanidad en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. La amargura, ¿verdad? El enojo, la ira, va a sanar nuestro hígado. Pero tenemos que ver la parte opuesta, como hemos platicado las porciones pasadas. ¿Y entonces qué hacemos? Pues vamos a tratar de caminar de esas emociones tan negativas hacia las positivas para que pueda cambiar esa química en esa enfermedad en nuestro cuerpo. ¿Sí? Me gustaría platicarles sobre un postulado que hace un descendiente de Aarón, un levita de la tribu de Leví, que se llama el doctor Yuval Leví. Yuval Leví, que es levita, levita, habla de que debemos aprender a observar nuestras vidas a través de 3 dimensiones. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? La primera es la dimensión de las emociones, que son las expresiones más básicas. Cuidar eso. Las emociones. ¿Cómo voy a reaccionar yo? ¿Qué dijiste? ¿3 qué? Son 3 dimensiones. ¿Esferas? ¿Mande? ¿Dijiste 3 esferas? Dimensiones. Son 3 dimensiones. ¿Cuál es la primera, no? La primera son las emociones. Las emociones son esas expresiones más básicas. La alegría, la sorpresa, ¿no? La ira, el miedo, la tristeza, el asco. Son esas emociones más básicas. Y esto da lugar a los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? La configuración de esas emociones. ¿Qué sientes por él? No sé, es que siento amor y odio a la vez, ¿no? Son los sentimientos, lo que sentimos, ¿no? Y podemos estar hechos diría mi suegro, chilaquil, con todo eso, tener muchas emociones encontradas. Es que lo odio y lo amo a la vez. O sea, tienes sentimientos, ¿no? Es un sentir, tu sentimiento, ¿no? Qué curioso. Pero es que así somos. Nos da un chorro de coraje algo y lo queremos ver muerto, pero a la vez no concebimos nuestra vida sin esa persona. ¿No? Los sentimientos son las configuraciones que vamos dando para cada cosa. Por ejemplo,
¿Qué pasa cuando estamos muy alegres? Fuimos a un restaurante a comer y estamos muy contentos con toda la familia y nos dieron de comer unos chiles rellenos con arroz, frijoles, tortillitas hechas a mano y un quesito ahí. Se Con vuelve una- nuestra comida favorita. Con un refresquito. Se vuelve nuestra comida favorita. ¿Verdad? Y entonces, cada vez que olemos los chiles rellenos, ¡ay, qué rico! Y a uno se empieza a sentir otra vez contento. Porque se guardó esa configuración. Esos sentimientos, ¿verdad? ¿Sí vamos o no vamos? Sí, ¿Mande? Los sentimientos es la configuración de las emociones, cómo las mezclamos. ¿No les ha pasado que de repente tienen un momento raro? Yo, por ejemplo, una vez fui a una casa de unas personas que eran muy sucias. Olía muy feo todo, ellas y la casa y todo. Y me invitaron a comer taquitos de chicharrón. ¿Se acuerdan que les platiqué? Mucho tiempo no soportaba oler el chicharrón porque no sé por qué me daba asco. O porque me conectaba, ¿no? Los sentimientos. Pero esto va pegado con la segunda dimensión. Sensaciones. La segunda dimensión que debemos de cuidar son las sensaciones, porque es la impresión que recibimos de nuestro entorno. ¿Cómo dejamos que eso nos impresione? ¿Sí me explico? Puede ser un momento positivo o podemos dejar que nos impresione como un momento negativo una cosa. Y entonces, lo recibimos a través, las sensaciones entran a través de nuestros sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, la vista, el oído, entran ahí. A eso mezclado las emociones, porque podemos ver una persona y que nos caiga bien, ¿no? Y la podemos saludar y sentirnos bien, hacer el abrazo, pero si de repente venimos con unos malos sentimientos, unos sentimientos negativos, un conflicto con eso, cuando le damos el abrazo, ¿qué sentimos? Ah, es que lo sentí bien hipócrita, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro es atravesado. ¿Sí vemos? Las sensaciones, una manera en que esto queda grabado. El Salmo 19, verso 8. Ahora vamos a leerlo. 19:8. El Salmo 19, 8. Y Mateo 6, 22 y 23, eso ya lo hemos leído. Capítulo 6, verso 22 y 23. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Salmo 19. ¿Alguien por ahí que lo tenga que me pueda ayudar? Las ordenanzas de Jehová son rectas, alegran el corazón. El misbah de Jehová es brillante y alumbra los ojos. Ok. Si los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Mateo 6, capítulo 6, verso 22 y 23 dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Ya vieron de dónde lo sacó el Señor? Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Entonces la luz nos la da la Torah, los mandamientos. Nos permite balancear cómo es que debemos de recibir las cosas, las sensaciones, la manera en que percibimos. La palabra de Dios nos da esa... Mateo, ¿qué, hermano? Mateo capítulo 6, verso 22 y 23.
¿Cómo nosotros debemos de cuidar las sensaciones? A través de la escritura. Ah, es que me ofendió. Sí, ¿por qué te ofendió? Es que hizo esto. Eso no es una ofensa. Ah, entonces no me hizo nada. Yo ando de nena hoy. Y ya no. Y ya no ando contra mi hermano, sino simplemente yo ando bien sensible. ¿No? Ando de jarrito de metepe. De ollita de capula. La escritura nos ayuda a que podamos balancear esas sensaciones. Sí. Las sensaciones. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con cualquiera de los chatos. Les digo algo y se sienten regañados. Pero está bien. ¿No? Que me tengan miedo. Con eso. Si algo no les parece, luego se sienten. No, pues no, claro que no. Ya se están sintiendo regañados. ¿Seguro? Se están sintiendo regañados. ¿No? Por ejemplo, Dan, le digo algo y aunque sea bueno, se siente regañado. No es cierto. También tú. Se sienten regañados por la sensación. Pero nosotros vamos aprendiendo conforme va avanzando en nuestra edad, vamos aprendiendo y madurando eso, y llegamos al punto donde, buenos días, ya sé, me lo dijo con cariño, de esa manera, ¿no? De esos modos, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo a manejar las sensaciones. ¿Cómo es que lo vamos recibiendo? Nosotros debemos aprender a mirar las cosas como nos enseña la escritura a mirar. Lo veíamos la parashá pasada. No vemos las cosas desde el pasado, sino las vemos desde el futuro. No nos angustiamos diciendo vamos a perder lo que tenemos, sino vamos viendo diciendo nos estamos preparando porque ya viene el Mesías, ¿no? Si vemos las sensaciones, cómo es que recibimos, cómo es de que generan esa impresión en nosotros, una impresión positiva o una impresión negativa. Vaya, eso es muy complicado, porque ahí entran los celos, un ejemplo. Si eres una persona muy celosa, la gran cosa de lo que haga tu pareja te va a generar una mala impresión. Vas a tener una mala sensación. Si eres una persona muy resentida, ¿cómo vas a tener esas sensación? Si eres una persona, alguien, o más bien, es un dicho muy común, piensa mal y acertarás. Y entonces, ¿qué vas? ¿Cuál es tu sensación de todo? De que algo traen, algo están escondiendo, algo están preparando, me van a hacer esto, y andan pensando siempre mal. ¿Sí me explico? Pero es que es así, y aunque sea así, no podemos, por salud propia, vivir así. Nos vamos a morir de un problema en los riñones, de un problema en el hígado, ¿no? En los pulmones. No, pues no. Se trata de buscar la vida, no buscar la muerte. La tercera dimensión que postula el cuidar son las creencias. Las creencias. Nuevamente volvemos a defender la identidad, ¿no? Otra vez Sí. relacionado con el... Porque las creencias es la sumatoria de todo lo que recibimos, desde la educación, lo que pasamos en nuestra casa, esa cultura que nos rodea y nuestras propias experiencias. Hace 500, 600 años teníamos un gran debate sobre si la Tierra es plana o no es plana. Y hoy estamos todavía en el mismo debate, porque se basa la gente en sus propias creencias. Hay quienes creen en Buda, otros creen en Alá, otros creen en Jehová. Son sus propias creencias. Y el quien dice es que la Virgencita sí es real porque me hizo milagros. Y tienen una experiencia de un milagro. ¿Y cómo le dices que no es cierto si hay una evidencia? Sus propias experiencias. Es que yo le hice esta manda y sí me sanó, me hizo este milagrito. Y dice, ¿cómo no va a creer en eso? Por eso a nosotros se nos instruyó. Si aunque vengan y hagan milagros, esas señales y se cumplan, aún así no les crean. Porque eso es lo que Dios va a usar para probarnos si realmente somos fieles.
Es importante la creencia, como lo hemos leído en Jeremías capítulo 16, el verso 11 y el verso 19. La importancia de mantener la creencia correcta. Puras mentiras heredamos de nuestros padres, dice, pero vamos a volver al camino de la verdad. Más adelante en el capítulo 19 dice, párense y pregunten cuáles son las sendas antiguas, cuál es el camino seguro. Cuidado con las creencias. Entonces vemos esas tres dimensiones. Las emociones, la primera. La segunda, las sensaciones. Y la tercera, las creencias. Si nosotros empezamos a cuidar esa parte, vamos a empezar a cuidar también nuestra salud. Hermano, esto ya suena a otro tipo de plática. No, es que tenemos que aprender a ser responsables de nuestras vidas. Tenemos que aprender a hacernos responsables de lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos transmitiendo y lo que pretendemos alcanzar. Tenemos que aprender a ser responsables. La palabra responsabilidad se entendería como la habilidad de responder. ¿Qué tan hábil eres para responder? Eso es responsabilidad. ¿Hay un compromiso? ¿Qué tan hábil eres para cumplirlo o no hacerlo? Muy hábil, muy responsable. O no eres tan hábil, no eres tan responsable. ¿Sí me explico? Porque la meta es buscar la vida. La palabra de Dios es la vida, la Torá es la vida. Deuteronomio capítulo 8, verso del 1 al 3. Dice, cumplan fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para que conozcas lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Su palabra es la vida. La Torá, su instrucción, lo que Él nos dejó, es la vida. Lo dijo nuestro Señor en Mateo capítulo 4, verso 4. Porque no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios, de nuestro amado Padre Celestial. De todo lo que viene de Él, de allí nosotros vivimos. Si Él nos está enseñando, vamos a cuidar, vamos a ver, vamos a atender esto. Esa es la vida. Por eso es nuestra medida, la manera en que nosotros balanceamos. Pero también la Torá, su palabra, es la que sana nuestras vidas. Éxodo capítulo 15, verso 26, una cita bien conocida. Aunque mal ubicada, claro, pero todos la hemos oído, todos la hemos recitado. Éxodo capítulo 15, verso 26. Pero muy pocos saben que es anexo. Le dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo y cumplen mis leyes y mis mandamientos, ¿nos está hablando de qué? De la Torá. ¿Nos está hablando de qué? De su palabra. Dice, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor, que les devuelve la salud, que los sana. Yo soy quien te sana. ¿Cómo? Si escuchas mis mandamientos, si obedeces mis palabras, mis instrucciones, yo voy a ser quien te sana. Hermanitos,
¿Hay mandamiento en contra de guardar ira, rencor? ¿Verdad que sí? ¿Hay mandamiento en contra del miedo? Sí, ¿verdad? ¿Hay mandamiento en contra de la desesperanza, la crítica? ¿Verdad? ¿Hay mandamientos? Sí. Su palabra es la que nos ayuda a empezar a cambiar eso, a notar que estamos carentes y empezar a obedecer el mandamiento. El resultado es la sanidad. Nuestra sanidad. Se sana nuestra alma, claro, nuestras emociones, nuestro corazón es sano, pero se sana nuestro cuerpo también. Vale, me preguntó, ¿por qué no hay milagros de sanidad, ¿no? Cuando están en el desierto, como con Jesús, que abría los ojos de los ciegos? ¿Por qué? Porque estaban cerca de Dios. Es una generación que ha estado, la única generación que ha estado tan cerca de Dios. Así como los ve rebeldes, como sea, no ha existido otra generación que haya estado tan cerca de Dios como ellos y recibieron sanidad. ¿Mande? Los del desierto. Ninguno de nosotros después de ellos hemos vuelto a ver ninguna montaña ardiendo. Ninguno de nosotros hemos visto su voz porque no la vieron. ¿Cómo está eso? ¿Quién sabe? Todavía no lo explico. Vieron su voz. Vieron el fuego. Vieron el humo. Temblaba el piso. Y yo no sé por qué nos infartaron. De ahí debió de haber salido más de uno diabético. Pero no salieron así. Sí, comían. El cuidado que hubo, no hay otra generación. Rebeldes como quiera, pero la generación más cercana a Dios. Así que dice que al que más se le perdona, más se le ama. Más se le demanda. Y más se le demandó y por eso quedaron como quedaron, ¿no? Pero bueno, así pasa. Se le perdona, más se le demanda. Y eso es lo que a veces asusta. Porque a veces Dios nos demanda mucho y en vez de caminar para adelante, caminamos para atrás. Él sabe cómo hacernos caminar para adelante. O por lo menos de lado como los cangrejos. No nos hace caminar. Entonces, el sentido de la vida, que así se llama el tema que hoy les compartí, el sentido de la vida es buscar la vida. El sentido de la vida es buscar la vida. Así se llamaba el tema el sentido de la vida. No se los digo, perdón. El sentido de la vida es buscar la vida. Ya sabemos que hay cosas que nos van a enfermar y nos van a llevar a la muerte. Evitémosla. Empecemos a buscar las cosas buenas. ¿Dónde se empieza? Cuando ya algo está. Porque pues yo soy bien rencoroso, ¿no? Pues vamos a analizar cuándo fue que esto empezó. ¿Dónde fue el momento o el acontecimiento definitorio? Y empezar a tratar eso. Pasarlo de un momento negativo a un momento positivo para que se lleve al balance. Y el resultado va a ser que esa persona que es muy resentida, que tiene amargura, que es iracunda, va a empezar a cambiar. Porque ese momento definitorio va a dejar de ser negativo y se va a convertir en un momento positivo. ¿Sí me explico? Sí. Y es así como se va a poder traer esa sanidad, esa restauración. Eso es un principio de la Escritura. Y es así como caminamos. ¿Alguna duda hasta aquí, mis queridos hermanos? Muy interesante, ¿verdad? Esto fue